habla sobre el mes de Elul. Y dice así: el mes de Elul es el mes del balance. Así como en el mundo físico el comerciante debe hacer un balance periódico y corregir los defectos a fin de que el comercio se conduzca correctamente y produzca grandes réditos, lo mismo es cierto en la boda espiritual de servir a Hashem. Durante todo el año, todos los judíos están dedicados a Torah, mitzvot y buenas cualidades. El mes de Elul es el mes de balance, cuando cada yehudí, en la medida de sus habilidades, sea estudioso o comerciante. Cuando dice estudioso de la Torá o comerciante, no quiere decir una o la otra, sino entiendo que es a lo que en mayor tiempo se dedica, porque el comerciante también tiene que estudiar Torá y el estudioso de la Torá también tiene que trabajar de algo para vivir. Debe realizar un sincero balance. ¿Qué tal, Tzvi? Hola, hola. Debe realizar un sincero balance en el alma de todo lo que pasó con él en el curso del año. Saber las virtudes de su servicio a Hashem y fortalecerlas, y corregir sus defectos y los de su abodá. Con esta buena preparación se hacen meritorios a un año bueno y dulce, física y espiritualmente. O sea, saber las cualidades que uno tiene y las que necesitan corrección, que sean corregidas. Una pequeña anécdota para contar al final, pero la voy a contar al principio, porque me parece que amerita con esto que dijimos en el Ayom Yom. Había un Hasid que todavía en Lubavitch, que había llegado a lo de, tuvo varios rebeim, y fue moré, si no me equivoco, del rebe anterior, Rabbi Yosef Yitzhak, y llegó una vez ahí a Lubavitch y estuvo haciendo Fabrengen. Entonces, él y el rebe anterior, que todavía no era rebe, el rebe era su padre, el rebe Rashab, estuvo escuchando el Fabrengen. Entonces, entonces se ve que era esta época, y el Rashbat, este Hasid tan importante, hablaba sobre los errores, cuando la gente se equivoca, que hay que corregir, etcétera, etcétera. Bueno, la cosa es que alguien le preguntó: ¿y usted no comete errores? Entonces él le dijo: sí, yo también me equivoco. Yo me equivoqué en saber reconocer las cualidades que yo tengo. Estamos hablando de alguien que no era un vanidoso, un mandafarte, etc. Estamos hablando de un Hasid que estudiaba, que se preparaba horas antes de entrar al Rebe, estudiaba Hasidut y todo. Y esto el Rebe anterior se lo contó a su padre, el Rebe Rashab. Con esto entendemos nosotros que así como conocemos los defectos o los errores y tenemos que corregirlos, así también la persona tiene que saber las cualidades para aprovechar las cualidades que uno tiene. Y a veces, y ahora vamos a ver enseguida en el Shiur, a veces la persona no aprende, no sabe o no quiere reconocer las cualidades que tiene, que con esas cualidades lo van a ayudar a mejorar día a día. Uno de los temas, ¿qué tal, Robert? Israel. Uno de los temas que por ahí cuando uno ve alguna película de judíos, escucha algún maice de judíos, de bobes, etc., siempre se quiere resaltar, no sé por qué, pero se quiere resaltar el cargo de culpa que uno tiene, que uno se siente culpable. El judío, especialmente el ashkenazí, ¿no? Siempre está con cargo de culpa. ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no hice lo otro? Se cuenta que había una vez uno que estaba con cargo de culpa. Tenía este problema. Entonces le preguntaron,
¿cuál es el cargo de culpa que tenés? Entonces él dijo, estoy con cargo de culpa porque no siento ninguna culpa, ningún cargo de culpa. Como no se sentía mal, bueno, es una que se hace, ¿no? Pero esto parecería un trauma que muchos tienen. ¿Por qué no? La gente se pregunta, ¿por qué permití que esto me pase? Uno está permanentemente mirando, haciéndose un juicio permanente uno sobre sí mismo. ¿Por qué uno sabe que no tiene que comer una cosa o empieza a decir, ¿para qué habré comido esto? ¿O para qué habré comido lo otro? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué fui a este lugar? No hubiese ido, no hubiese pasado nada, hubiese sido mejor. Constantemente uno está echándose, tirándose tierra arriba de uno. Incluso hay otros tipos de cargo de culpa, ¿no? Y uno seguramente más de ustedes lo vieron, yo también vi gente así. Hay gente que pasó la Shoah, o pasó alguna guerra, la guerra de la independencia, o de Yom Kippur, o de los 6 días, o la guerra que sea. Entonces dice, y la gente se echa la culpa, ¿por qué yo quedé vivo y los otros no? Tenía que haber sido al revés. Una vez lo ha leído a una señora o a una persona, una pareja, lo ha leído un chico un hijo estaba cruzando la calle. Hola Olivia, how are you? Salúdalo, rabino. Salúdalo. How are you, Mrs. Olivia, Miss Olivia? ¿Cómo estás? Hola Olivia, Bueno, linda. ¿estás con el abuelo? ¿Estás de visita? Están Ah, hablando. bueno, acá están pidiendo que todos apaguen el micrófono porque ahí se distorsiona la voz. A ver, los que tienen el micrófono prendido, si lo pueden apagar. Ahí está. Jorge, si podés apagar el micrófono. Ahí está. Muy bien. Bueno, entonces, una señora, Loa Leino, había fallecido un chiquito que estaba cruzando la calle y se hacía mala sangre, como cómo lo dejé, cómo el chico se me escapó, cómo esto, cómo lo otro, y entró a lo del Rebe. Y el Rebe le dijo, escúchame, Hashem ama y quiere a todos. Y también a tu chiquito. Y le dijo, no, no es culpa tuya, esto tenía que ser así. Si fue así, porque Hashem quiso y Hashem lo quiere tener con él. O sea, no se puede vivir de esa manera. Y la verdad que tenemos que saber, hay un dicho en castellano que dice no hay mal que por bien no venga. Pero en realidad, eso es, no hay mal que por bien no venga, que sí que de lo malo, después puede aparecer algo bueno. Pero en el judaísmo más todavía, en lo malo mismo o en lo que a nosotros nos parece que es malo, en realidad hay cosas buenas. Y esto nos tiene que elevar, que levantar del pozo para no caernos y seguir adelante. Y este es el Heshbon Nefesh, este es el balance que tenemos que hacer en el mes de Elul. A veces tenemos justamente lo que decíamos antes, cargo de culpa, ¿por qué no hicimos esto? ¿Por qué no hicimos lo otro? Y también nos avergonzamos por qué hacemos esto, por qué no hicimos lo otro. ¿Saben quién fue la primera persona que se avergonzó en la historia de la humanidad? Adán Arishon, el primer hombre. Como cuenta la Torá, cuando comió del árbol que no debía comer, entonces se escondió de Dios y Dios le dijo, Ayeka, ¿dónde estás? Dios lo dijo como para entrar en palabras. También hay otra explicación del Alter Rebbe, eso ya lo hablamos en otro momento. O sea, él también estaba avergonzado. Pero si nosotros utilizamos, aprovechamos algún traspié que podamos tener, o algo por ahí más fuerte que un traspié, si uno lo aprovecha para elevarse, para salir, para aprender y para salir mejor persona, estoy seguro que ¿quién no tuvo algo en la vida? Algún traspié o alguna cosa, ¿no?
sin entrar en detalles. Si cada uno lo va a pensar, va a saber, va a encontrar algo. Pero todo el objetivo es para salir fortalecidos de esto, salir más altos, más elevados. Y acá les voy a contar, o vamos a estudiar, mejor dicho, más que contar, esto no es un maíz, esto es parte del estudio, lo que dice el Talmud dice algo interesante, interesantísimo. En general, había distintos tribunales rabínicos. Había tribunales de 3 personas, había tribunales de 23 personas, eso se llama el Sanedrín Taná, el pequeño Sanedrín, y después estaba el gran Sanedrín de 71 miembros, que eso funcionaba en el mismo Bet HaMikdash, en el mismo templo. Cuando había un caso que no se podía resolver en los tribunales inferiores, incluso en el pequeño Sanedrín de 23 miembros, entonces había que recurrir, había que ir a Jerusalén y se llevaba el caso ahí. ¿Qué pasa si hay un caso X, sea cual fuere? Son 71 miembros. Y los 71, digamos que de los 71 el jefe por ahí no votaba, porque el jefe votaba cuando había que dilucidar, cuando había 35-35. Entonces, digamos que había 70 votos en contra. O sea, Perdón, había ahí decía, mi voto es no positivo. Lo pensé, pero no quise mezclarlo por acá. No, ahí decían claramente cómo es el voto. Bueno, volviendo a lo nuestro. ¿Qué pasa si los 70 había una unanimidad en todos los jueces de que la persona es culpable? De lo que fuere, no importa. Cuando hablamos los jueces del Sanedrín, no son jueces puestos a dedo por cuestiones políticas o lo que sea. Los sabios del Sanedrín eran los sabios del Sanedrín. Yo pienso que uno lo dice y ya está temblando. Y ya infunde el respeto. O sea, no era un juez más. Para ser un sabio del Sanedrín había que ser en serio como todos los jueces, ¿no? Pero estos eran los sabios del Sanedrín. Dice Rav Kahana en la Gemara, en el Talmud, dice, si todos los sabios, si todos los jueces fallaron culpable, la persona es inocente. ¿Escucharon alguna vez eso? O sea, si todos los grandes sabios fallaron que es culpable, entonces la persona es patur, es inocente. Y de eso vamos a hablar ahora. ¿Cómo dice el texto? Dice Sanedrim Sherraú, el Sanedrim no dice que juzgó, sino dice que vio. Entonces, ahí decimos que el hombre queda patur. ¿Cuál es el tema? El tema es, primero, un pequeño prólogo. Aquella persona que llegaba a ser un sabio del Sanedrín, un juez en el Sanedrín, no solo tenía que ser ducho, ser un experto en todas las leyes de la Torá, que eso se entiende que seguro que sabía, sino que tenía que saber sobre otras ideologías, tenía que saber sobre cómo funcionaban otras religiones, cómo funcionaban las brujerías o la magia, cómo funcionaban otras ciencias, qué sé yo, matemática, astrología, geografía, lengua. Tenían que ser sabios en todo porque les podía tocar juzgar esto. También la persona que era miembro del Sanedrín tenía que ser una persona que tenga hijos, porque una persona que tiene hijos tiene más sentimiento y es necesario que haya sentimiento. Ustedes saben que ahora justamente vienen las fiestas, Rosh Hashanah y Yom Kippur. El Hazán, aquella persona que va a ser Hazán, no solamente tiene que tener una linda voz,
tiene que saber lo que está diciendo, tiene que saber cómo es el rito, sino que también tiene que ser querido por todos y tiene que ser una persona casada con hijos. Porque alguien que es casado con hijos puede pedir ante Hashem, así como uno sabe pedir por la esposa de los hijos, los nietos, etc., entonces va a saber pedir también ante Hashem por el pueblo. ¿Se acuerdan que les conté hace un tiempo que había un gran sabio, un Rosh Yeshiva de las grandes yeshivot de Babilonia, que una vez tenía que cruzar un puente y uno lo ayudó? Entonces le dijo, ¿a dónde vas? Y yo voy, se llamaba Shmuel. Le dijo, ¿dónde vas? Voy al tribunal de Shmuel para que me juzgue. Dijo, yo ya soy pasul, yo ya no te puedo juzgar. Porque vos me ayudaste en algo, yo no puedo juzgarte, ya soy parte interesada. Entonces, ¿cuál es todo el tema? Es el objetivo del tribunal rabínico, de un juzgado, no es buscar que la persona es culpable y castigarlo. No es eso. El objetivo es revelar quién es esta persona. Y no puedes, entonces, o sea, que no hay que estar buscando, a ver, vamos a buscar en la letra chica, en la letra grande, en la declaración, a ver cómo lo podemos culpar. Todo lo contrario, el tribunal tiene que buscar las cosas buenas que tiene la persona, no para culparlo, sino para que salga inocente. Entonces no puede ser que haya un tribunal que ninguno de los miembros encontró nada bueno de esta persona. Quiere decir que no vieron bien. Quiere decir que algo no está bien y la persona queda libre. Libre de culpa y cargo, ¿no? Y el Rebbe explica esto, justamente se puede salvar a toda una comunidad. Y esta es, se trae lo que dice el Baal Shem Tov, que un castigo, en el judaísmo, el castigo no es, digamos, es una corrección, perdón, no es una venganza. Cuando un tribunal tiene que determinar determinado castigo, determinada pena, dice, bueno, de esta forma la persona se va a corregir. Es lo que debería hacer en las cárceles. Supuestamente, como se dice, la cárcel correccional número tanto. Lamentablemente, hay muchas cárceles en distintas partes del mundo donde, las personas que están ahí salen peores de lo que entraron. Pero el lugar debería ser un lugar donde la persona pueda reflexionar, recapacitar, pagar digamos, su pena y su culpa y después salir mejor persona. Y no siempre es así. Viene el Rebbe y el Rebbe nos dice que en la base del tikkun, de lo que uno quiere corregir, ahí también hay kedusha. ¿Qué quiere decir? Adentro, oculto en la persona, hay semillas, que esas semillas pueden crecer, y seguro que pueden crecer y van a crecer. Cuando uno siembra una semilla, cuando estamos ahí en Mendoza, y estamos sembrando ahí algún viñedo, cuando ponemos la semillita no vemos nada. ¿Qué vemos? Vemos una zona árida, le pusimos todo el riego israelí para que y tenemos la confianza de que bueno, que vamos a tener buenas cepas y después van a salir buenos vinos o ricas uvas para vender, lo que sea. Pero en el momento que pusimos la semilla, no vimos absolutamente nada. Y después del tiempo correspondiente, ahí recién sale todo lo que tiene que salir. Hace unos 20 y pico años atrás, en Israel, se descubrió, en la zona de Mesada, se descubrió no sé si lo leyeron por ahí, unas semillas
que dicen que eran de la época del Segundo Templo, de unos 2000 años atrás. Unas semillas de tmarim. Tmarim son dátiles, de palmera datilera. Entonces, había un doctor o una doctora que se llama Sara Salón, esto fue en el año 2000 más o menos, del Hospital Adasa, y se fue ahí a la zona, a la cueva donde habían encontrado estas semillas, y interesante, y fue al profesor que estaba ahí, que no me acuerdo el nombre, y le dijo si le puede dar alguna de las semillitas que encontraron que ella quiere sembrar. Entonces el tipo se mató de la risa. Le dijo, de esta semilla no va a crecer nada. Pasaron ya 2000 años. Bueno, cuenta que el tipo le dio 3 semillas. Le preguntó, ¿qué posibilidades, qué porcentaje de que de esto crezca algo hay? El tipo le dijo 0. 0 posibilidades. Bueno, la mujer fue y sembró, no sé si fue de ella o fue de un especialista, y sembraron las semillas. En el año 2005, de repente vio como que se empezaba a mover un poquito ahí, pasaba algo, empezaba a salir algo. El 18 de marzo de ese año, primero salió una ramita, después salió una segunda ramita, y después salieron, no sé si salieron 7 ramitas en total, o estas 2 más 5, pero que empezaron a crecer. Las 2 primeras no eran buenas, pero las otras salieron todas buenas. Después de 21 años, creció un árbol de más de 3 metros. Y al árbol ese lo llamaron Metushelach. Metushelach es Matusalem. Por lo antiguo, que debe estar, yo la verdad es que no lo googleé, pero habría que googlearlo para ver bien detalle de la historia. Pero lo llamaban Metushelach, Matusalem, justamente por la antigüedad de este árbol, ¿no es cierto? Metusalem Metushelach fue la persona que más vivió. Entonces, ¿qué vemos? La persona tiene que tener emuná, la persona tiene que tener fe. Y cuando tiene fe, puede revelar en el otro cosas que en el otro estaban escondidas. Se cuenta que había una escuela en Estados Unidos, había un chico que era terrible, liero. Pero después de un tiempo, el pibe se encauzó. Muchas veces pasa. Chicos que son muy lieros, puede llegar el momento que como que maduran, lo que sea. Una vez el chico estaba en clase y estaba haciendo un examen, una prueba. Entonces la maestra ve que el chico saca del bolsillo, saca un papel, lo lee y lo vuelve a poner en el bolsillo. Y al ratito de vuelta saca el papel y lo vuelve a poner en el bolsillo. Así 2 o 3 veces lo hizo. Entonces, pero la maestra decidió que no le va a decir nada, porque siendo que era un chico que había superado muchos inconvenientes, no quería quemarlo, no quería bajonearlo. Cuando terminó la prueba y se fueron los otros chicos, la maestra lo llamó al pibe, le dice, decime, ¿qué necesidad tenías de copiarte? ¿Por qué te copiaste? Entonces el chico dice, yo no me copié. Entonces la maestra, yo estudié, le dice. Pero la maestra le dice, ¿pero cómo no te copiaste? Sí, yo no me copié. Dice, pero yo vi que vos sacabas un papelito, un machete, como decimos nosotros, que vos lo sacabas y lo ponías, lo sacabas y lo ponías. Agarra el chico, mete la mano en el bolsillo, saca el machete, en lo que la maestra pensó que era el machete, ¿y qué era? Dice señorita o maestra o morá, no sé cómo le dijo, teacher, le dijo, estas son
son los consejos que usted me dio hace mucho tiempo para que yo mejore. Entonces, cuando estoy haciendo la prueba y me siento inseguro, entonces saco el machete, leo los consejos que usted me dio y ahí puedo seguir adelante. ¿Se dan cuenta? A veces prejuzgamos en vez de mirar lo bueno que cada persona tiene. ¿No es cierto? Tiramos la bronca, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste lo otro? Y no nos damos cuenta lo bueno que el otro tiene. Y este es el tafkid, este es el objetivo, es la misión de un tribunal, un juzgado, llamemos. Pero en realidad todos nos pasamos la vida juzgando. Juzgar es revelar lo bueno que hay en el otro. No quiere decir que no haya cosas malas. Todos tenemos nuestros errores, nuestros defectos, nuestras agachaditas, llamémoslo como sea. Pero encontrar lo bueno en el otro es algo fundamental. Y es algo que tenemos que hacer todos. Y este es el objetivo nuestro. Fíjense, en la época del templo había ciertos castigos que eran, digamos que el castigo eran X cantidad de latigazos. La Torá, después que se le dio el latigazo, dice, y este es tu hermano. O sea, los latigazos no es un castigo para reventarlo, digamos, Hazbe Shalom, sino para corregirlo, porque esto es lo que Hashem quiere, lo que Hashem dice. Y así hay un montón de ejemplos que se pueden dar. Uno tiene que encontrar interiormente lo bueno que hay en la otra persona. Y acá estamos hablando de alguien que por ahí podía tener la pena de muerte. Y la Gemara, el Talmud dice, no puede ser que no se le haya encontrado algo bueno. Que 70 sabios de la Torá, ninguno encontró nada bueno. Es algo que no puede ser. Por eso, eso es lo que tiene que saber el tribunal, y tenemos que saber todos. Tenemos siempre que buscar no la forma para castigarlo, sino para encontrar lo bueno que el otro tiene, no buscar cómo él es culpable, sino mostrar cómo puede ser inocente. Ahora, si es culpable, por supuesto. Si le corresponde la pena que le corresponda, le va a corresponder. Pero alguna cualidad tenemos que encontrarle. Incluso el Maimónides trae, basado en el Talmud, por supuesto, que incluso a una persona que el tribunal, el Sanedrín, había decretado la pena de muerte, cual la pena que sea, si estaban yendo para el lugar y había alguien que venía y decía, no, yo tengo una prueba de que él no es culpable, se interrumpía y se lo iba a escuchar, incluso a la misma persona. O sea, el objetivo siempre es revelar lo bueno. Esta es la idea. Nos vemos mañana si Dios quiere, nos seguimos preparando para que tengamos un año bueno y dulce.